Que Dios le bendiga, saludos a todos los hermanos con la paz del Señor. Me llego hoy hasta la unidad 37 al pabellón 4 con este estudio bíblico que estamos haciendo de 2 Corintios. La semana pasada les pasé el estudio bíblico, el video de otro pastor, del pastor John MacArthur, y también anteriormente del pastor Sugel Michelin, que son pastores de Dominicana, de República Dominicana y de Estados Unidos. Hoy vamos a hacer un poco una aplicación de todo lo que los hermanos nos enseñaron, tremenda palabra que ellos nos compartieron sobre estos pasajes de 2 Corintios capítulo 3 y 4. Vamos a dedicarnos más al capítulo 4 y tratar de aplicarlo a tu vida personal. Querido siervo, obrero del Señor, que estás ahí en la unidad sirviendo a Dios en el pabellón, y para cualquiera de los que nos escucha que quiere servir a Dios en una situación de contexto de prueba, de dificultades, en una situación difícil como la que se está atravesando en el mundo ahora. Así que si usted le quisiera poner un título, podría ser ¿Cómo servir a Dios en las pruebas y perseverar en ellas, ¿no? En el servicio al Señor? Yo le voy a invitar a abrir la palabra de Dios en segunda carta a los Corintios, capítulo 4. Y iremos detallando de una manera, con una aplicación práctica, viendo cada versículo de este capítulo. Así que oramos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, en esta tarde, venimos delante de tu presencia para pedirte que tu Espíritu Santo nos asista, nos enseñe, nos guíe, nos dirija, y grabe en nuestro corazón, en nuestra mente, tu palabra. Señor, y tu palabra produzca fruto para la gloria de tu nombre, y me des capacidad de tu espíritu para transmitir lo que tú quieres que hable en esta tarde. Señor, lo hacemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. ¿Cómo servir a Dios en las pruebas? ¿Cómo perseverar en los momentos difíciles? Sin duda, Pablo en el capítulo 4 nos muestra algo de eso. ¿Por qué? Porque está pasando una situación de muchas pruebas, pruebas de afuera, pruebas de adentro, internas en la iglesia de Corinto, pruebas de todo tipo, como nos ilustra en esta carta a los Corintios, que ustedes leyéndola pueden ver todas las pruebas que el apóstol pasó y que hoy no vamos a detallarlas. Pero sí es cierto, estaba pasando un momento muy, muy difícil, como fue casi todo el ministerio de Pablo. En medio del sufrimiento, en medio de las pruebas, en medio del dolor, en medio de las situaciones complicadas cuando uno parece que no le encuentra salida, él siguió sirviendo al Señor. ¿Cómo hizo Pablo para mantenerse sirviendo al Señor plenamente, totalmente consagrado al Señor, en medio de las situaciones más duras, más adversas que se pueden pasar? Entonces, eso es lo que vamos a tratar nosotros de ver, ¿no es cierto? ¿Qué fue lo que lo sostuvo al apóstol, como nos contaba John MacArthur en el estudio que ustedes tuvieron oportunidad de escuchar el viernes pasado? ¿Qué es lo que lo sostuvo? Yo creo que una de las cosas, vamos a ir a la palabra del Señor y ir al primer versículo, que dice: por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos. Otras traducciones dicen: no nos desanimamos.
nunca nos damos por vencidos. Perseveramos en medio de las pruebas. Y es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Teniendo este ministerio, ¿qué ministerio se refiere? Es el ministerio del nuevo pacto en Cristo Jesús. No el pacto de la ley, del Antiguo Testamento, sino de este nuevo ministerio, del Evangelio de Jesucristo, que nosotros tenemos que predicar y enseñar de la fe en Jesucristo, la gracia del Señor, por el cual nosotros podemos ser salvos por medio de la fe y no por obras para que nadie se gloríe. Entonces tenemos que predicar este Evangelio, ¿no es cierto?, estas buenas nuevas de salvación, y ese es nuestro ministerio, ¿sí? Siendo que nosotros éramos personas que estábamos totalmente perdidos, que estábamos ajenos a la vida de Dios, que no teníamos comunión con Dios y que no hicimos nada para merecer la salvación que tenemos. Entonces, nosotros hemos recibido del Señor, aquellos que estábamos ciegos espiritualmente, que no conocíamos a Jesucristo, se nos fue quitado ese velo, como habla en todo el capítulo 3 y parte del 4, y ahora podemos ver al Señor, ver la gracia de Dios, la gloria de Dios en la gracia del Señor a través de su palabra, del Evangelio, que ha brillado en nuestros corazones y hemos conocido a Jesús y ahora somos salvos por medio de la fe. Y eso es lo que nos sostiene en medio de las pruebas. Saber que de dónde Dios nos sacó, de dónde Dios te sacó a vos y dónde Dios me sacó a mí, ¿no? Y nos puso en este nuevo camino. Y no solo en este nuevo camino, sino que nos dio un ministerio para poder servir a Dios y predicar y enseñar su palabra. Entonces, esa debe ser una de las cosas que nosotros nos deben de estar sosteniendo en medio de las pruebas para no desmayar y seguir sirviendo al Señor, porque tenemos que recordar lo que vivíamos antes, cómo estábamos antes, esclavizados por el diablo, viviendo en el pecado, ciegos espiritualmente, y todo eso se cayó y empezamos una nueva vida cuando por la fe recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y nuestro Salvador. Este ministerio lo hemos recibido, como dice aquí este versículo, según su misericordia. Así que estamos en el ministerio por la misericordia del Señor. Nada más que por eso estamos en el ministerio. Así que aunque pasemos por pruebas y sufrimientos, o aún por momentos en que hay personas que por ahí desechan nuestro ministerio, o nos critican, o nos dejan de lado, y por ahí vos estás en la iglesia y te sentís que estás siendo dejado de lado, y estás decepcionado, o te sentís defraudado, porque no te dan el lugar que vos pensás que debes tener, y que no podés servir a Dios de la manera que querés, o no alcanzar las metas y los logros que vos has pensado que tenías que alcanzar. Entonces, no importa esa situación, cuando vos entendés que ese ministerio que tenés y que en el cual estás es por misericordia de Dios, no es por tus méritos. O sea, todo lo que tenés, lo poco o lo mucho que tenés, que el Señor ahora te permite usarte, ¿no es cierto?, para la gloria de su nombre, que vos tengas un ministerio, cual fuera el que sea, tenés que gozarte en ello, alabar a Dios y hacer lo que el Señor ponga en tus manos para hacer, y hacerlo todo para la gloria del Señor. Porque solamente por misericordia de Dios yo te estoy predicando en esta tarde y vos estás sirviendo al Señor ahí. Solo por misericordia de Dios. Nada más. La palabra de Dios nos enseña de esta manera. Entonces, sabiendo eso, nosotros nos mantenemos
firmes en el Señor en medio de situaciones que quizás no sean las que esperamos ni sean tan lindas, en medio de decepciones, en medio de frustraciones, en medio de fracasos. Tenemos que mantenernos firmes en el Señor porque sabemos que la obra es de Dios, ¿sí? Que nuestra vida está en las manos del Señor y que por su misericordia hemos sido puestos en el ministerio y podemos servir a Dios, cualquiera sea el ministerio que Dios te ha dado en esta tarde, hermano. Tomalo de parte del Señor, no baje los brazos, seguí adelante, no te sientas defraudado, no te sientas decepcionado por personas, no te sientas dejado de lado, porque Dios no te ha dejado de lado. El Señor te ha escogido para que vos le sirvas, así que en donde Dios te puso, en el lugar que tenés para servirle, hacelo de todo corazón y para su gloria, y hacelo con excelencia, porque solamente por misericordia de Dios y no por tus méritos o por los míos es que le estamos nosotros sirviendo. Versículo 2, dice la palabra del Señor aquí. Antes bien, renunciamos al oculto o vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Yo quiero resaltar ahora que necesitamos tener para servir a Dios un corazón puro, y ese corazón puro delante del Señor es lo que nos ayuda a permanecer en los tiempos de prueba, ¿sí? Como dice aquí, renunciamos al oculto vergonzoso y no andamos con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Rechazamos todas aquellas cosas que quizá vos puedas presentarte delante de los demás y hay cosas ocultas que vos ocultás de los que ministrás, que vos ocultás de tu familia, que ocultás de otras personas, de tus amigos, de la iglesia, pero que solamente Dios y vos sabés, o algunas otras personas saben, pero son cosas que están ocultas en el corazón. Entonces, si nosotros tenemos esas cosas ocultas, esas cosas en nuestro corazón, estamos tapando el pecado, ¿no es cierto? No lo llevamos delante del Señor, ¿no es cierto? No arreglamos cuentas con Dios y hay cosas que las ocultamos, que son ocultas y vergonzosas, ¿sí? Entonces Pablo dice, renunciamos a lo oculto y a lo vergonzoso. Él dice, yo no tengo nada que avergonzarme, no hay nada oculto en mí, ¿sí? Entonces, no tenía temor de que le descubrieran nada, ¿sí? Así que cuando uno puede servir a Dios en esa situación, ¿no es cierto?, que está en apretura, en que estás en momentos difíciles, en momentos de cuestionamientos y de tu vida espiritual, en momentos de cuestionamiento de tu ministerio, cuando vos tenés un corazón puro, cuando vos tenés una conciencia limpia, ¿no es cierto?, cuando no hay nada dentro tuyo que te acuse delante de Dios y has renunciado, ¿no?, a lo que antes vivías, lo vergonzoso de antes, has renunciado a lo que estaba oculto y ya no hay nada que vos tengas oculto en tu corazón que pueda ser vergonzoso, que pueda ser un pecado que estás tapando. Eso te ayuda a mantenerte, a seguir sirviendo al Señor también en los momentos más difíciles y de prueba, ¿no es cierto? Cuando tu conciencia es una conciencia limpia y cuando tu corazón es un corazón puro. Amén. Entonces, vamos a la cuarta cosa. Podemos decir que el versículo 2 dice también, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana
delante de Dios, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios. Una de las maneras de perseverar es en el ministerio del Señor, es que no usemos ese ministerio, ese servicio al Señor o a la iglesia que hacemos para nuestros propios intereses. Si servimos a Dios para nuestros propios intereses, entonces no servimos a Dios, nos servimos a nosotros mismos, no nos engañemos. Entonces, si yo uso el ministerio para mis propios intereses, ¿no? Y manipulo la palabra de Dios, la adultero para acomodarla a mis conveniencias, ¿sí? Entonces, si yo soy siervo, consiervo, siervo de mesa, de lo que sea en el pabellón, ¿sí? Y eso lo uso para, y yo aspiro a hacerlo, a tener algún puesto, por así decirlo, dentro de la iglesia. Y eso lo quiero tener no para servir a Dios y para la gloria de Dios, sino que lo quiero tener para mi beneficio personal. Porque llegando a ese lugar, entonces llego a ese lugar donde soy un siervo, donde soy un líder y puedo tener beneficios que otras personas del pabellón, otras personas que están conmigo, no las puedan tener dentro de la iglesia, ¿no? Entonces yo estoy mejor, me he visto mejor, como mejor, tengo acceso a cosas que otros no tienen, tengo beneficios. Entonces hay muchas personas que miran esos beneficios y los quieren tener, pero espere ahí. Si usted está pensando que ser siervo de Dios quiere decir tener más beneficios que los otros tienen, entonces le está errando, hermano. Le está errando en el ministerio, ¿sí? Porque si usted es siervo de Dios, quiere decir que está para servir a los hermanos que están bajo su ministerio, ¿sí? No para tener más beneficios que ellos, no para estar recibiendo de ellos, sino que usted está puesto para darle a ellos, para servirle, ¿sí? Entonces, si usted está en el ministerio con esta mentalidad de que está sirviendo a Dios, sirviendo a las personas y que está para dar, no tanto para recibir, ¿no? Y predica la palabra tal cual es, no la acomoda a su situación, no habla a los hermanos la palabra de Dios y la cambia para que de esa manera ellos lo beneficien a usted. O esa predicación del Evangelio usted la manipula como hacen los que predican el Evangelio de la prosperidad, ¿no es cierto? Para que usted sea favorecido, para que usted sea beneficiado. Entonces, el ministerio no es para beneficiarse. Y si usted está en el ministerio para tener un beneficio, ¿sí? Y decir, bueno, por ahí hasta puedo decir, bueno, yo voy a servir al Señor y por ahí voy a salir antes de la cárcel. Dios me va a abrir antes las puertas, voy a obtener antes la libertad. Está muy errado si está sirviendo a Dios por eso. Está muy errado. Realmente, si usted está en el ministerio y está sirviendo a Dios, lo tiene que hacer por amor al Señor, ¿sí? Por agradecimiento de lo que Dios hizo por su vida, por la salvación, por la gracia de Dios que ha operado a través de Jesucristo y usted es salvo por la fe y ahora es una persona que está sirviendo al Señor y lo sirve por amor a Dios, ¿sí? No lo está sirviendo por intereses personales, no lo está sirviendo por beneficios materiales que pueda obtener, no le está sirviendo para irse en pronta libertad, está sirviendo a Dios de corazón y por amor. Por eso que hay muchas personas que cuando llega el tiempo en que ya van a salir en libertad, entonces hay siervos que bajan su vida espiritual, bajan el nivel de su vida espiritual, dejan de orar, dejan de buscar a Dios, se dedican más a sus propias cosas y,
y están más interesados en sus satisfacciones personales y en lo que viene por delante, y se olvidan y empiezan a olvidarse de su compromiso con el Señor, ¿no? Entonces eso uno lo ve, y entonces eso es una muestra realmente de que esa persona no está sirviendo a Dios de corazón, estaba sirviendo a Dios por una necesidad para él que él tenía, y que cuando alcanzó la meta, cuando ese tiempo de ministerio le ayudó a pasar mejor su tiempo que estaba privado de la libertad. Pero cuando llegó al fin, entonces dijo, bueno, ya está, no necesito más. Es como si casi inconscientemente dijera, yo ya no necesito más servir a Dios, porque ya me estoy por ir. Ya obtuve lo que quise, estoy por obtener lo que quiero, entonces me entro a relajar espiritualmente. Terribles fracasos pasan las personas que están sirviendo a Dios de esa manera. Claro, entonces después cuando salen en libertad, dice, ¿por qué este hermano que sirvió tanto dentro de la cárcel sale en libertad y ahora ni siquiera se congrega? ¿Qué pasa? Es que no estaba sirviendo a Dios de corazón, estaba sirviendo a Dios por una cuestión de beneficios personales, estaba sirviendo a Dios por intereses, no estaba sirviendo a Dios, se estaba sirviendo a sí mismo. Cuando eso pasó, entonces, a otra cosa. Entonces, salió en libertad, obtuvo lo que él quería y se olvidó de Dios. Se olvidó de Dios. Y eso suele pasar. Entonces, nosotros tenemos que tener en cuenta esto, de no usar el ministerio para nuestros beneficios, para nuestros propios intereses y no manipular la palabra de Dios de acuerdo a nuestra conveniencia. Eso es lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar aquí. Y lo otro que yo quería decirle es que los resultados de nuestro ministerio dependen de Dios y no de nosotros. Versículo 3 dice lo siguiente: pero si nuestro evangelio está aún más de Jesucristo. Nuestro ministerio es presentar al Señor, es dar la palabra de Dios, pero la obra en las personas las hace el Señor. No es por nuestra capacidad, no es porque yo soy un ungido, no es por mi conocimiento, es por la obra del Espíritu Santo en las personas. Entonces, nosotros predicamos la palabra, la obra la hace el Señor. Si Dios te usa, gloria a Dios, es para su gloria. Entonces no tenemos que tomar la gloria del Señor para nosotros. Otro punto, la manera en que nosotros pasamos por los sufrimientos revela nuestra relación con Cristo, revela a Cristo en nosotros a otras personas. Versículo 11 y 12 dice así: porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, de manera que la muerte actúa en nosotros, dice Pablo, y en vosotros la vida. Quiere decir que ellos estaban exponiendo constantemente su vida y estaban siempre con la muerte pendiente de caer y de morir, como después Pablo terminó siendo ejecutado y como muchos. Y quería decirles algo, hermanos. Eh, el pabellón donde está usted, un tiempo estuvimos a punto de perderlo porque lo tomaron malos siervos, que no eran siervos de Dios, eran personas impías. Y hubo personas como Claudio Silva, como un siervo de Dios, que fue el fundador de ese pabellón, pero después estuvo otro Claudio, que el hermano, en ese momento en que el pabellón estaba prácticamente perdido, él dijo, bueno, pastor, yo voy a tomar ese pabellón, lo voy a poner en orden.
Y fue lo que hizo, no lo hizo por la fuerza, sino lo hizo en el espíritu, no lo hizo de una manera violenta, sino que se presentó y confrontó a aquellas personas malas que estaban dentro del pabellón y arriesgó su propia vida. Y el hermano me decía, pastor, si yo antes era un delincuente que me jugaba la vida, ¿cómo ahora? Eh, yo no voy a jugar mi vida, voy a poner en riesgo mi vida por aquel que murió en la cruz del Calvario por mí y me dio salvación, ¿no? Y entonces el hermano, con esa mentalidad, con ese pensamiento, realmente fue que volvió a tomar el pabellón y poner... El hermano Claudio Silva, que fue el primer siervo de ese pabellón, cuando se fundó el pabellón, le pasó algo parecido. Él entró al